El anime comienza en medio de un completo caos, en un campo de batalla repleto de cadáveres. En ese momento se nos presenta el protagonista, Mu Lufas, quien está a punto de ser derrotada por un grupo de personas. Sin embargo, este responde que será su fin, agarrando a uno por la cara y dándolo contra una montaña, golpeándose la cabeza contra esta. Un enemigo dispara un arco y flecha, pero ella puede bloquearlo fácilmente. De repente un lobo aparece delante de ella y le asesta un golpe, pero esta lo bloquea fácilmente y contraataca con una impresionante secuencia de ataques, lanzando a este bastante lejos. Incluso después de derrotar a varios oponentes, muchos más siguen saliendo de la nada. Ella recibe un golpe completo en la cara y es lanzada bastante lejos, pero rápidamente revierte la situación lanzando al hombre contra la montaña. De inmediato varias armas aparecen en su espalda y le disparan, pero esta parece divertirse. Otro héroe emerge detrás de ella y la golpea con un puñetazo, pero ella se da cuenta de que solo es agua, resultando en la protección de un mago que ayuda a sus compañeros. Al recibir el ataque atraviesa el pecho del hombre, pero él dice que aún no ha terminado. La chica se sorprende al descubrir que posee una habilidad culminante. Al intentar separar su brazo del cuerpo del enemigo, le asegura que, junto con sus aliados, podrá arrojarla al suelo. Lufles, sin embargo, comienza a reírse de la situación. Tras ser derrotada, admite que tal vez todos sean capaces de vencer al demonio. La escena cambia a un chico enfrente de la computadora, dándose cuenta de que sus rivales resistieron hasta el final. En el foro, los jugadores elogian el juego y de repente surge la diosa de la creación, Alvenus. El joven reconoce que la diosa responsable de la creación del mundo de Itch y se pregunta si se trata de un mensaje oficial de la compañía. En ese momento, Lufles, ya que es un jefe tan importante como el mismísimo rey demonio, el chico ha alcanzado el nivel imposible de ignorar, incluso para el desarrollador de este juego. Sin comprender cuál sería su función, decide aceptar. Al despertar, confundido, percibe a varias personas frente de él y cree que le están gastando una broma. Baja la vista y observa que se ha convertido en el personaje de su juego favorito, con un cuerpo repleto de delicados rasgos femeninos. Siempre pensó que si fuera una chica le gustaría ser hermosa, por eso creó un personaje así. Seguramente si sos hombre y gamer, seguramente algún día te creaste un personaje femenino, no me digas que no. Al intentar hablar con los demás, el simple hecho de alzar la voz ya hace que todos caigan al suelo debido a la abrumadora presión de su habilidad racial. Intenta controlar esta intimidación, pero incluso después de un tiempo la gente sigue sufriendo sus efectos. Finalmente logra suavizar la situación, aunque la tensión permanece. Los dones comienzan a temerle, pero solo se desmaya. Quiere entender cómo llegó allí. Un elfo, sin embargo, se desmaya ante ella, así que descubre que han pasado 200 años desde que fue sellado. El rey demonio aún está vivo. Para derrotarlo, intentan evocar a un héroe a través del enganche, pero quien terminó emergiendo fue ella. El chico se dio cuenta entonces de que realmente estaba dentro del juego, ahora en la piel de una chica, y a pesar de la sorpresa se sintió alegrada de poder vivir en el mundo que tanto amaba. Sin embargo, comprendió que la prioridad no era actuar como un fan, sino decidir qué hacer dada esta nueva realidad. Vendiendo todo, en shock, optó por irse inmediatamente. Ella explicó que no tenía intención de interferir en el mundo. A pesar de la derrota, la batalla le trajo satisfacción. Ya no era Luas, el conquistador, sino una joven cuyas esperanzas se vieron frustradas. Al preguntarle en dónde iría, solo respondió que quería ver el mundo actual y apreciar su forma. Le pidió que la olvidaran, sugirió que realizaran otra invocación de héroe. Al irse volando, se maravilló con la sensación de usar sus balas reales y contempla el mundo desde una nueva perspectiva. Para cualquier jugador no hay nada más divertido que explorar su juego favorito en la piel de su propia creación. Al moverte ves algo gigantesco y te das cuenta que aún existe. Ya sabes dónde ir primero. Se explica entonces que Hitch Online se ambienta en el mundo de Mistgars, un juego de rol online de fantasía medieval. Su característica principal y atractivo es el sistema de guerra, un PvP en el que los jugadores representan naciones y los vencedores conquistan a los vencidos. Otro punto a destacar es el sistema narrativo, que adapta las acciones de los jugadores a la historia oficial del juego. Transformó a Lufles en el más fuerte, subió nivel, adquirió objetos y se mantuvo como el mejor jugador. Simplemente increíble. Por primera vez en la historia obtuvimos la unificación de Mistgars, lo cual fue ampliamente celebrado en la narrativa, convirtiendo a Lufles en un personaje semioficial. Se creó su personaje, subió de nivel y eso lo convirtió en un personaje característico del juego, aunque fuera un jugador, o sea, una locura. Sin embargo, un juego con un solo gobernante poderoso terminaría en vergüenza.
Así, él y otros jugadores de alto nivel se dividieron en el ejército de los conquistadores. Y bueno, así se organizó la mayor batalla jamás registrada, ignorando así incluso al jefe final oficial del juego. Al final, Luffy fue derrotado y sellado en el subespacio. Ahora de vuelta al mundo, contempla su base, la Torre Mafa desde el cielo. Al entrar te das cuenta que está tan bien conservado como imaginabas, pero la esencia permanece. Siente nostalgia al recordar cuando tus amigos se reunían allí para charlar, beber y divertirse. De repente Dina, una chica que esperó 200 años el regreso del protagonista, al ser reinterrogada se presenta como la consejera. El jugador recuerda haberla creado como un simple PJ de escenario con la función de consejero de Lugas, y se sorprende al darse cuenta de que había recuperado la conciencia y se sentía feliz durante todo este tiempo. Luffy pide disculpas por olvidarla y promete no repetir el error. Explica que fue invocada por humanos y Dina imagina que debieron estar impactados. A continuación revela que el oeste de la nación de Leiden, que había preparado la invocación del héroe, y Luffy pregunta más detalles sobre el sucedido después de la partida. Descubre que los héroes fueron derrotados y eran conocidos como los 7 héroes, cada uno fundado su propia nación. De los 7, 4 ya habían muerto por vejez, dejando solo 3 pertenecientes a razas de la larga vida. Ella pregunta si serían jugadores, pero Dina explica que el rey demonio sigue vivo, y vino a derrotar a los 7 héroes. Las 2 estrellas aún existen, y oficialmente llamadas 2 estrellas celestiales de la conquista. Eran monstruos muy raros que lograban reclutarse, otorgando a los 12 más poderosos ese título de prestigio. En ese momento pensó que un jefe importante debía tener algo así como 4 generales clásicos. Me gustaría saber cómo estaban. La chica conoce el paradero de 6 de ellos. 2 se unieron al ejército del rey demonio para vengarse de los humanos derrotados, y Luffy sabe que su decisión ha llegado a este punto, pero la considera bastante deplorable. Será necesario darles una advertencia contundente. Y bueno, a Luffy le parece todo muy divertido y necesita ver con sus propios ojos la situación actual del mundo. También necesita comprobar si los 3 héroes son jugadores como él, y por lo tanto Luffy decide emprender un viaje para reunir las 2 estrellas, prevenir a quienes actúan insensatamente en su responsabilidad. Y bueno, después de eso, Dina localiza e informa que el más cercano de ellos es Isbel. Allí también se encuentra uno de los 7 héroes. Aris intentó evadir Isbel varias veces y sigue intentándolo hasta el día de hoy. Luffy ya sabe a dónde ir, pero la chica le pide que espere un poco, porque no hay dinero. Luffy decide ir de todos modos, pero ella insiste que no sea descuidado, ya que mucha gente conoce su rostro. Luffy se pone una capucha para poder caminar por la ciudad, pero sigue llamando la atención. Al mirar dentro de un gremio, ambos se enfrentan y recuerda la época en que fundó esa nación. Al observar las misiones, Dina sugiere buscar gatos, pero Luga se niega, ya que no es tan bueno este tipo de tareas. Justo al frente se percata de la presencia de orcos. Se le explica que al ser derrotados, estas criaturas tienen un 3% de probabilidad de soltar un objeto que aumenta la salud máxima. Al entrar en el bosque, Luga observa a un grupo de orcos que se encuentran en una zona prohibida. Crea una espada y lo destruye con extrema facilidad. Nodo, sin embargo, está rodeado de varios orcos, pero aún así los elimina a todos sin esfuerzo, cortándoles la cabeza como si nada. El líder de los orcos está furioso y asesta varios golpes, pero Luffy los esquiva a todos y aparece al lado de él y le destroza la cabeza, dejando a Dina en un estado de shock completamente.